Sí, es el paralelo. Muchas gracias. Recording in progress. Muy bien, vamos a iniciar con la primera clase de esta semana, ¿ya? Esta semana vamos a ver el tema que es cinemática, ¿ya? El contenido o los objetivos del capítulo son los siguientes, ¿no? Vamos a definir cuál es el concepto de cinemática y vamos a explicar su relación con el estudio del movimiento. Vamos a describir los conceptos de posición, desplazamiento y velocidad, que son los conceptos fundamentales para la cinemática, ¿ya? Vamos a identificar la diferencia entre rapidez y velocidad, así como la importancia de la medición de valores, ¿ya? Vamos a explicar el movimiento rectilíneo uniforme, como también el rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Vamos a utilizar para eso las expresiones matemáticas y gráficas, ¿ya? Vamos a reconocer las gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, y vamos a interpretar qué nos dice cada uno de esos gráficos, ¿ya? Vamos a relacionar los conceptos de la cinemática con situaciones en nuestro área, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. ¿Dónde está? Este es el contenido básico que tienen estas diapositivas. Hablamos básicamente de manera general de lo que es cinemática. Hablamos después de lo que es el movimiento rectilíneo, ¿ya? Movimiento en una dimensión. Hablamos de lo que es caída libre. Hablamos de lo que es movimiento parabólico. Tenemos algunos ejemplos y la bibliografía, obviamente, ¿ya? Vamos a empezar con la primera diapositiva que nos dice que el movimiento es algo que ha inquietado a los hombres desde tiempos ancestrales. Aunque es algo muy natural para nosotros como seres humanos, ¿ya? Ya que giramos junto con la Tierra en sus movimientos de rotación y traslación alrededor del Sol, y a su vez el Sol se mueve dentro de nuestra galaxia y la Vía Láctea, dice, ¿no? Eso es a nivel general, a nivel macro, podríamos decir. Pero nosotros también tenemos, ¿no? En nuestras actividades cotidianas una interacción siempre con lo que es la cinemática, ¿ya? Es decir, el movimiento. Salimos a la calle, nosotros caminamos a cierta velocidad, aplicamos aceleración a nuestro movimiento, nos subimos a un minibús, el minibús acelera para ir más rápido, frena para ir más, para recoger pasajeros. En algunos lugares como la autopista aplica más o menos una velocidad constante y muchas otras situaciones, ¿no? Ese es el movimiento rectilíneo. Pero también el tema de caída libre, si nosotros estamos trabajando en una mesa y hacemos caer un bolígrafo, eso es caída libre, ¿ya? Si nosotros arrojamos o pateamos eh, pelota jugando fútbol, estamos formando lo que es un movimiento compuesto, ¿ya? Un movimiento compuesto que muchas veces se asemeja a lo que es el movimiento parabólico, ¿ya? Por eso acá dice, nuestro corazón, pulmones y cada una de nuestras células se mueven en forma continua dentro de nosotros, ¿ya? Entonces nuestro corazón late, ¿no? Los pulmones se inflan y desinflan, ¿no? Y hasta nuestras células se mueven constantemente para mantenernos vivos, ¿ya? Si miramos aún todavía algo más macroscópico, ya más pequeño, ya vemos que los átomos forman nuestro cuerpo, ¿no? Los electrones, ¿ya? Que tal vez deben de estar viendo una materia de química, giran alrededor del núcleo, ¿no? Y los átomos chocan entre sí, ¿ya? Entonces, el movimiento está en todas partes. Pero la pregunta es, ¿cómo se mueven estos objetos, no? ¿Qué es lo que hace que se muevan?
cómo ha comenzado el hombre a estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Para eso hacemos un poquito referencia a lo que es la historia. Dice que Galilei ha estudiado el movimiento desde 1564 hasta 1642. Prácticamente eh, toda su vida casi, ¿no? También nos dice que Isaac Newton ha estudiado el movimiento desde 1642 hasta 1727, ¿ya? Por eso vamos a definir a la cinemática como el estudio de las diferentes clases de movimiento sin atender las causas que lo producen, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Sin atender las causas que lo producen, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta la masa, ¿ya? Se van a dar cuenta en los ejercicios. No se toma en cuenta la masa. No se toma en cuenta la resistencia del aire, ¿ya? No se toma en cuenta la rugosidad de las superficies en donde se pueden mover los objetos, ¿no? Por eso la mayor cantidad de ejemplos que van a ver en los textos o en los libros sobre la cinemática habla de autos, ¿ya? Un auto puede rodar fácilmente, ¿no? Y eso asemeja a un movimiento ideal que se trata en lo que es cinemática, ¿ya? Mientras tanto, si es que empujamos nosotros una caja, la velocidad de la caja va a depender de cuán pesado sea, ahí entra su masa en juego, va a depender de cuán rugoso sea el piso, ¿ya? Si el piso es de azulejo, la caja va a resbalar fácilmente, pero si el piso tiene piedras o es más rugoso, vamos a sufrir en empujar la caja, ¿verdad? Entonces, esas cosas no se consideran en el análisis de lo que es cinemática, ¿ya? Es un movimiento ideal lo que se considera. Eso tenemos que tener en cuenta. Por eso nos dice, sin atender las causas que lo producen, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. Empezamos a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre dice, ¿no? Se trata de un movimiento a lo largo de una recta, ¿ya? A lo largo de una recta. Entonces, simplemente se considera un eje de movimiento, ¿no? Y como dice ahí entre paréntesis, generalmente el eje X, ¿ya? En la figura vemos, ¿no? Un atleta o dos atletas corriendo, ¿ya? Pero es en el plano, ¿no? Entonces, solo se está dirigiendo en una dirección. Y existe, ¿no? Ese tipo de competencias, 100 metros planos, dicen, ¿no? Entonces, en 100 metros planos tiene que verse cuál es el atleta más veloz. Eso se asemeja a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Porque los atletas van a acelerar, van a desacelerar de acuerdo a lo que ellos crean conveniente, ¿no? A la derecha también vemos la imagen de un automóvil en diferentes posiciones, ¿no? Posición inicial y posición un instante después, ¿ya? Entonces lo vemos en dos posiciones, pero solo está yendo en una dirección, en el eje X. A eso se denomina movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y en la parte inferior nos dice, cuando el movimiento de una partícula se restringe a una línea recta, los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración son colineales, ¿ya? Facilitando la descripción matemática de la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo. ¿Qué nos dice? Que tenemos solamente un eje, entonces vamos a poder realizar un análisis de manera más fácil, ¿ya? Empezamos hablando de lo que es el marco de referencia. Ya habíamos hablado en vectores, ¿no? Que tenemos el eje coordenado y tenemos el origen, ¿ya? Tenemos el origen acá.
Les dije, ¿no? Si a partir de este origen yo voy a la derecha, es el eje X positivo. Si a partir de este punto yo voy a la izquierda, es el eje negativo. Si voy hacia arriba, es el eje Y positivo. Y si voy hacia abajo, es el eje Y negativo, ¿ya? Pero en lo que es cinemática vamos a analizar solamente, o primeramente en lo que es movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver solamente el eje X. Puede ser negativo o puede ser positivo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En donde el origen está en 0, ¿ya? Un baúl de tesoro está a 200 metros hacia la derecha y tenemos una piedra a 100 metros a la izquierda, ¿no? Pero se lo considera con el signo menos porque está a la izquierda, ¿ya? Continuamos. Hablamos ahora de lo que es posición, ¿ya? La posición de una partícula es la ubicación respecto a un punto de referencia elegido, ¿no? Que considera el origen de un sistema coordenado. El movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento, ¿ya? Entonces, nosotros reconocemos el eje coordenado y vamos a poder encontrar al objeto en todo momento, ¿no? Al objeto en estudio, en todo momento, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo de que una partícula se ha desplazado desde la posición x1 hasta la posición x2. El desplazamiento de una partícula se define como un cambio en su posición en un intervalo de tiempo, ¿ya? Conforme la partícula se mueve desde una posición inicial a una posición final. Su desplazamiento está dado por, ¿no? Y aquí está, ¿no? Desplazamiento. Distancia final, diríamos, ¿no? Menos distancia inicial. El desplazamiento es un ejemplo de cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo hacia dónde se desplaza. Estamos hablando de su posición inicial y de su posición final. Por tanto, le estamos dando sentido y dirección, ¿ya? Eso hablábamos la anterior clase de cantidades vectoriales y cantidades escalares, ¿no? Continuamos. Ahora nos vamos a ver lo que es velocidad, ¿ya? El concepto de velocidad está asociado al cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, ¿ya? Ya les decía yo qué es lo que podemos recordarnos fácilmente, ¿no? Del automóvil nos recordamos fácilmente cuando hablamos de velocidad, ¿no? Porque siempre hablamos a qué velocidad estaba yendo, ¿no? 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en algún lugar X, ¿no? En algún lugar, en una carretera o alguna avenida. Nos dicen, ¿no? Velocidad máxima 40, 60 kilómetros por hora. Entonces nos está hablando de velocidad, ¿ya? La velocidad tiene dimensiones, dice, de longitud divididas por el tiempo, ¿ya? Para análisis dimensional, longitud sobre tiempo, o metros por segundo en unidades del sistema internacional. En el lenguaje cotidiano, las palabras rapidez y velocidad se emplean como sinónimos, ¿ya? Esa confusión más o menos habíamos tenido la segunda clase, si no me equivoco, ¿no? El tema de rapidez, su unidad de medida es metros sobre segundo y velocidad también es metros sobre segundo, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Cuando decimos que un auto viaja a una razón de 80 kilómetros por hora, estaríamos hablando simplemente de rapidez, nos dice, ¿no? Pero cuando especificamos la dirección, les ponía yo el ejemplo de la Pérez a la Ceja, ya estamos hablando de una cantidad vectorial porque ya le estamos dando dirección y sentido, ¿ya? Entonces tendremos eso en cuenta y recordemos también que uno es
cantidad escalar y el otro es cantidad vectorial. ¿Ya? Esos dos conceptos, por favor. La velocidad básicamente es distancia sobre tiempo. Vamos a seguir hablando de velocidad, pero en primera instancia hablamos de lo que es velocidad media o velocidad promedio. ¿Ya? La velocidad media de una partícula se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo del tiempo, ¿ya? Durante el que ocurre dicho desplazamiento, ¿ya? Para la velocidad media solo nos importa la posición inicial y el tiempo inicial y la posición final y el tiempo final. ¿Qué quiere decir eso? Si esta persona ha corrido los 100 metros planos que mencionábamos hace rato, podría tomarse, ¿no? Podría tomarse más o menos, empezar la velocidad con una velocidad baja e ir acelerando poco a poco, ¿no? Que es lo que normalmente hacen muchos atletas, ¿no? Ir a paso lento y acelerar al final, ¿ya? O otros que aceleran al principio para vencer psicológicamente y estar primeros y tratar de llegar a la meta primeros, ¿ya? Entonces, todo puede pasar en este intervalo, ¿ya? Pero para lo que es velocidad media no le interesa, ¿ya? Solo le importa la posición inicial, la posición final, ¿ya? El tiempo inicial y el tiempo final. Con eso saca una media, porque miren, aquí hace desplazamiento final menos el desplazamiento inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces saca ese intervalo y hace la operación matemática y tenemos una velocidad media, ¿ya? Y aquí está la formulita de la misma manera, ¿ya? Entonces, eso es el concepto de velocidad media. Saca una media de todo el recorrido, ¿ya? Y la formulita es esta, donde velocidad X promedio es la velocidad promedio en el eje X, AX es el desplazamiento, ¿no? De la posición. Y aquí estamos diciendo final menos inicial. Intervalo del tiempo también, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el concepto de velocidad instantánea? ¿Ya? Normalmente debería utilizarse el análisis de velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad media de un objeto no siempre corresponde a su velocidad en cada posición, ¿ya? Eso ya hemos explicado. Por tanto, no es adecuada para una descripción precisa del movimiento. Una manera de obtener la velocidad de un móvil en una determinada posición es medir su velocidad media para desplazamientos muy pequeños durante intervalos de tiempo cada vez más pequeños, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el texto? Que nosotros podemos medir la velocidad de un objeto en cada posición haciéndolo en tiempos muy cortos, ¿ya? Hace rato no nos importaba, ¿no? El intermedio, pero para la velocidad instantánea sí nos importa, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo estoy con el atleta igual, del tiempo T sub 0, tiempo T sub 1, tiempo T sub 2, T sub 3. Entonces, ya tengo intervalos mucho más cortos, ¿no? Aquí de 4 metros tengo, ¿no? De 4 metros en el primer intervalo, de 10 metros en el segundo y de 30 metros en el tercero, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta formulita que nos expresa. Dice, tú mides el desplazamiento, o perdón, el cambio de posición y también el cambio del tiempo, ¿ya? Como hemos hecho en el anterior caso, ¿verdad? Pero dice que el tiempo tiene que ser muy pequeño. Eso nos dice esta formulita, ¿ya? Que el tiempo sea muy pequeño y tú midas desplazamiento sobre tiempo. Entonces ahí vas a encontrar la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea es la razón del desplazamiento conforme el intervalo de tiempo correspondiente tiende a cero. Generalmente en la descripción del movimiento de un cuerpo se está más interesado en su velocidad instantánea que en la velocidad media, ¿ya? Y como ejemplo ahí nos da el velocímetro de un auto marca la magnitud de la velocidad instantánea en cada momento.
¿ya? Si ustedes ven el velocímetro del carro, ¿no? Va cambiando a cada momento porque tú vas pisando el acelerador o vas pisando el freno. Entonces, por ello va cambiando la velocidad, ¿ya? Entonces, el velocímetro del automóvil nos está midiendo la velocidad instantánea. Es decir, en tiempos muy cortos, ¿ya? En tiempos muy cortos. Esa es la velocidad instantánea, ¿ya? Continuamos. Ahora hablamos de lo que es aceleración. Así como la velocidad describe, nos dice, la tasa de cambio de posición respecto al tiempo, la aceleración describe la tasa de cambio de velocidad con el tiempo, ¿ya? La velocidad es cuánta distancia recorro en cierta cantidad de tiempo, ¿ya? La aceleración es cuánto aumento de velocidad o cuánto reduzco de velocidad respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, en el gráfico vemos, ¿no? La aceleración va a ser positiva si es que el automóvil acelera, es decir, aumenta su velocidad. La aceleración va a ser negativa si es que el automóvil frena, ¿no? Si el automóvil está frenando, su aceleración va a ser menor a cero, ¿ya? Y si tenemos velocidad constante, si la velocidad es constante, es decir, la velocidad no sube ni baja, por ende la aceleración es cero, ya velocidad constante. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de aceleración. Ahora, aceleración ya no tiene como velocidad dos conceptos, ¿no? Velocidad tenía rapidez y velocidad. La aceleración sí o sí va a ser una cantidad vectorial, porque estamos diciendo acá, si es que yo acelero, es decir, estoy aumentando velocidad, ¿no? Entonces, el vector aceleración apunta hacia adelante. Si es que voy a frenar, el vector aceleración apunta hacia atrás, ¿ya? Abajo nos dice las dimensiones de velocidad son longitud sobre tiempo, ¿ya? La aceleración tiene dimensión de longitud dividida por el tiempo al cuadrado, porque aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Longitud sobre tiempo al cuadrado. La unidad del sistema internacional, la aceleración es metro segundo al cuadrado, ¿no? Lo volvemos a recalcar, ¿ya? Esto es para análisis dimensional, ¿ya? De lo que es aceleración. De la misma manera que en velocidad vamos a tener una aceleración media, ¿ya? La aceleración promedio de la partícula se define como el cambio de velocidad dividido por el intervalo de tiempo durante el tiempo que ocurre el cambio, ¿ya? De la misma manera, aquí solo vemos los extremos, ¿no? Para encontrar lo que es aceleración promedio. Nos vamos a lo que es velocidad en X final y velocidad en X inicial, ¿ya? Cuando inicia y cuando concluye esas velocidades me interesan. De la misma manera, sus tiempos, ¿no? Tiempo al final y tiempo al inicio. Eso nomás me interesa, ¿ya? Con eso yo tengo la aceleración promedio. Como con la velocidad, cuando el movimiento a analizar sea unidimensional, se usan los signos positivo y negativo para indicar la dirección de la aceleración, ¿no? Ya hemos mencionado en la anterior diapositiva en el gráfico, ¿no? El vector aceleración cuando acelero apunta hacia el eje positivo, ¿no? Respecto a mi nivel de referencia. Y cuando estoy frenando es desaceleración, ¿ya? Apunta en signo contrario. A eso se está refiriendo, ¿ya? Aceleración instantánea, ¿no? En algunas situaciones el valor de la aceleración promedio puede ser diferente durante distintos intervalos de tiempo, ¿no? En la vida real, en cualquier eh, manejo de automóvil o en cualquier equipo que tenga que variar su velocidad,
obviamente la aceleración instantánea va a ser muy diferente a lo que es la aceleración promedio, ¿ya? Por tanto, dice, es útil definir la aceleración instantánea como el límite de la aceleración promedio conforme la variación del tiempo tiende a ser. Este concepto es análogo a la definición de velocidad instantánea, ¿no? Lo mismo que decíamos hace rato. Velocidad, variación del tiempo o variación del tiempo, perdón, variación del desplazamiento, de la distancia respecto al tiempo, ¿era verdad? Para aceleración estamos diciendo que la variación de la velocidad respecto al tiempo, pero medido en intervalos de tiempo muy cortos, ¿no? Que tienden a cero, dice aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy cortos los tiempos tienen que ser para que yo pueda obtener la aceleración instantánea, tal vez en cada momento, ¿no? Y tener una información más real de lo que está pasando con el objeto en estudio, ¿ya? La aceleración instantánea es igual a la variación de la velocidad respecto al tiempo en intervalos de tiempo muy pequeños, que tienden a cero. Por definición, es la pendiente de la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso en el análisis de la gráfica. Ya, con eso ya habríamos concluido lo que es el concepto de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración, aceleración media, aceleración instantánea. Ahora entramos a lo que es el movimiento con velocidad constante, ¿ya? En el caso del movimiento a velocidad constante, la posición de trazado en la gráfica con el tiempo es una línea recta, dice, ¿no? Con pendiente constante. Entonces, si nos vamos al gráfico, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una línea, ¿ya? Una línea perfecta. Por esta línea perfecta nos dice que en un tiempo T1 voy a avanzar una distancia T2, en un tiempo T2 voy a avanzar una distancia X4, o perdón, TX4, claro, X2 era el otro, pero va a ser, mm, ¿cómo les podría explicar? Va a ser, tiene relación, ¿ya? Tiene relación entre ambos ejes, ¿ya? Por eso es que vemos nosotros una línea recta, ¿ya? Es una velocidad constante. Si me desplazo 2 metros en un tiempo de tal vez un segundo, en 2 segundos me desplazaré 4, ¿no? En 3 segundos me desplazaré 6. Entonces, eso es constante, ¿ya? El movimiento es constante. ¿Y qué es lo que tenemos acá, no? Este es el movimiento constante, que es la velocidad, ¿ya? Y a la derecha, es decir, en el eje horizontal, voy a tener yo la variación del tiempo, y en el eje vertical voy a tener la variación del desplazamiento. Esta es variación de X, ¿ya? Variación de X. ¿Qué tenemos ahí? ¿No? Ahí tenemos un triángulo perfecto, ¿ya? Un triángulo perfecto tenemos. Y la formulita nos dice acá, ¿no? Si nos vamos a lo que es el análisis de la recta, dice, ¿no? De la recta con que pasa por el origen, es decir, 0,0, está expresado acá, ¿no? Y es igual a mx, nos decía, ¿no? Y es igual a mx. M era la pendiente, ¿no? Eso lo hemos visto en trigonometría, ¿ya? O geometría analítica, ¿no? Para los que hayan visto, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que pasa por el origen, ¿ya? Y igual a m por x. M es pendiente y x la variable en x, ¿ya? Eso mismo estamos poniendo acá, ¿ya? En el eje en el eje vertical está el desplazamiento x, por eso estoy poniendo x en vez de y, ¿ya? Nuestra pendiente va a ser la velocidad v, ¿ya? Aquí está pendiente velocidad v. Y nuestra variable del eje horizontal va a ser el tiempo. ¿Ya? Es una ecuación de una recta que pasa por el origen. Eso estamos poniendo, ¿ya? En nuestro caso, estamos hablando de la velocidad,
Si despejamos la velocidad, entonces lo que está multiplicando acá pasará a dividir, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo. Esa es la ecuación para el movimiento a velocidad constante. Metros sobre segundo. ¿Ya? Continuamos. Si se hace una gráfica de la magnitud de la velocidad versus el tiempo, obtendremos, dice, ¿no? Una línea recta paralela al eje horizontal. Ahora yo estoy cambiando los ejes para dibujar. Miren, en el eje vertical está la velocidad y en el eje horizontal está el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el área entre el tiempo T1 y T3, ¿no? El área es base por altura. Entonces, T3 menos T1 nos daría un tiempo, un intervalo de tiempo, y la altura es constante, ¿no? Su velocidad es constante, ¿no? Así va a ir, ¿no? La velocidad en una línea recta nomás va a ir en lo que es el movimiento con velocidad constante. Entonces yo pongo altura, velocidad. Entonces yo puedo hallar el desplazamiento, que es lo que tengo bajo la curva, que es velocidad por altura. Pero no es nada más que esto, ¿no? Si despejo X tal vez de esta ecuación, sí. Entonces, el movimiento a velocidad constante es el movimiento más sencillo a analizar en lo que es cinemática, ¿ya? Porque solamente yo voy a tratar con tres variables: el desplazamiento, la velocidad y el tiempo. Tengo que tener dos datos, ¿ya? Para poder encontrar el tercero, ¿no? Por eso es los ejercicios que tenemos en movimiento a velocidad constante son relativamente fáciles de realizar, ¿ya? Para ejemplificar la descripción del movimiento, ¿no? Movimiento a velocidad constante, ¿qué tenemos? Han debido ver las bandas transportadoras, ¿ya? Y tal vez de alguna planta o tal vez de algún supermercado, aunque en el supermercado no se puede ver muy bien porque son cortos, ¿no? Los desplazamientos que se realizan, ¿ya? Pero en alguna planta de procesamiento de líquidos, ¿ya? Hay bandas transportadoras. Y normalmente están ahí, ¿no? Envasado, embotellado, etcétera. Y tienen que estar a una velocidad constante, ¿no? Porque cada cierto tiempo tal vez se va a etiquetar, cada cierto tiempo se va a poner el líquido que corresponde, etcétera, ¿no? Entonces, se maneja velocidad constante, puede ser en lo que son bandas transportadoras, ¿ya? También tenemos la perfusión intravenosa controlada, ¿ya? Cuando se administra suero o medicamentos por bomba de infusión, la máquina mantiene un flujo constante, por ejemplo, 30 mililitros por hora. La velocidad de administración es uniforme y permite mantener concentraciones plasmáticas estables del fármaco, ¿ya? Entonces, esa es una aplicación también en el área de medicina, en donde tenemos una administración de suero o medicamentos con velocidad constante, ¿ya? Son movimientos ideales, ¿ya? No vamos a ver muchos, ¿no? Pero los casos que tenemos lo estamos tal vez ejemplificando y hay otros casos también, ¿ya? Pero en el cotidiano vivir no existe, ¿no? Algo que esté constantemente una velocidad. Uno de los conceptos también podría ser el reloj, ¿no? El reloj, a pesar que tiene movimiento circular, está girando a una velocidad constante, ¿no? Es para que nos imaginemos, ¿no? Si se adelanta, si se acelera un poco, ya el reloj se va a adelantar. Si se desacelera un poco, el reloj se va a atrasar, ¿no? Entonces tiene que ser exacto, tiene que tener una velocidad constante siempre, ¿no? El segundero, el minutero y lo que nos marca la hora, ¿ya? Esos son algunos ejemplos. Ahora vamos a realizar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo relativamente, veremos si es fácil. A ver, en un hospital, un técnico de laboratorio debe transportar una muestra de sangre
crítica desde el área de emergencias hasta el laboratorio de análisis, ubicados en extremos opuestos del hospital. El recorrido es en línea recta por un corredor de 200 metros de longitud mediante una bomba, ¿no? Es decir, se bombea, ¿ya? Una muestra de sangre. Si se sabe que la muestra debe ser procesada en menos de 3 minutos después de su extracción para que los resultados sean confiables, el técnico tarda 20 segundos en preparar la muestra antes de iniciar el transporte y el técnico camina con una velocidad constante de 1.5 metros segundos sin detenerse, ¿no? Calculen, nos dicen, ¿no? El tiempo que tarda el técnico en recorrer el corredor en unidades de minutos, ¿ya? Verificar si la muestra llegará a tiempo al laboratorio. Considere el tiempo total desde la extracción, ¿ya? Entonces, hemos mencionado acá en el tema de las formulitas que solo tenemos tres variables, ¿no? La velocidad, la distancia y el tiempo. Con esos tres tenemos que jugar. En el Ya, primer caso, perdí de distancia, besario, qué vergas. Ah, pues, Danilo, por favor, su micrófono. Muy bien. Entonces, utilizamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, dicen, ¿no? Que nos está hablando de velocidad constante, ¿ya? ¿Y qué nos pide? El tiempo que tarda en recorrer el corredor en unidades de minutos, ¿ya? Tenemos datos. Aquí tenemos 200 metros de longitud, dice que es el recorrido en línea recta, ¿ya? Y nos dice, el técnico camina con una velocidad constante de 1.5 metros sobre segundo. ¿Qué tengo? La distancia y la velocidad. Entonces, aquí yo estoy, distancia, velocidad por tiempo, dicen, ¿no? Pero yo necesito hallar el tiempo, entonces voy a despejar, ¿no? Distancia sobre velocidad, ¿ya? Y aquí estoy simplemente poniendo los datos que tenemos, ¿no? 200 metros de distancia y velocidad 1.5 metros sobre segundo. ¿Cómo puedo ver también la consistencia de las unidades? ¿Ya? La consistencia de las unidades. Lo que tiene que darme como resultado, ¿ya? Lo que tiene que darme como resultado, lo que tiene que darme como resultado, si estamos hablando de tiempo, sus unidades son segundos, ¿no? Entonces yo puedo, o simplificar las unidades, ¿no? Se supone que en el numerador tengo metros sobre 1. Si hago extremo con extremo va a ser metros sobre segundo en el numerador y medios con medios, perdón, claro, medios con medios va a ser metro por 1 nomás, ¿no? En el denominador. Metros con metros se va y segundo me queda como unidad. Eso quiere decir que la fórmula es consistente, ¿ya? Por lo tanto, el resultado está bien, ¿ya? Aquí tenemos un tiempo de 133.33 segundos. Pero el tiempo que tarda en unidades de minutos nos pedía, ¿no? Entonces voy a hacer la transformación, 133.33 segundos, sabiendo que 60 segundos es un minuto, ¿ya? Entonces el resultado será 2.22 minutos, ¿ya? Ese es el resultado. Ese sería el inciso A. Nos está pidiendo el tiempo que tarda el técnico en recorrer el corredor en unidades de minutos. Ya habríamos respondido el tiempo, ¿no? Verificar si la muestra llega a tiempo al laboratorio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que considerar? Que la muestra debe ser procesada en metros, perdón, en menos de 3 minutos, dice, ¿no? En menos de 3 minutos. ¿Ya? Entonces, ese es un dato que no debemos utilizar, sino debemos utilizarlo para comparar nada más, ¿ya? ¿Qué datos más tenemos? El técnico tarda 20 segundos en preparar la muestra antes de iniciar el transporte, ¿ya? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿no?
Y nos habla, a ver, verificar si la muestra llegará a tiempo al laboratorio, ¿ya? Eso es lo que nos pide. Entonces, teníamos, ¿no? Tiempo de preparación, 20 segundos, y el tiempo T, que es lo que hemos calculado, 133.33 segundos, ¿no? ¿Ya? El tiempo total que tenemos es de 153 segundos sería la suma de los dos, ¿ya? Y acá tengo 60 segundos, que es un minuto, y el resultado que tenemos es 2.55 minutos, ¿ya? El tiempo máximo permitido es de 3 minutos y habría llegado en 2.55 minutos, ¿ya? Entonces nos dice que la muestra sí llega dentro del tiempo permitido, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Simplemente estamos aplicando en esta segunda parte el tema de los tiempos nada más, ¿ya? La suma de tiempos nada más es, ¿ya? En el primero sí hemos aplicado lo que es la fórmula y hemos despejado lo que es el tiempo, ¿ya? Continuamos. Ahora tenemos lo que es el movimiento con aceleración constante. El movimiento acelerado más sencillo es el movimiento rectilíneo con aceleración constante, ¿ya? Ya había sido 8:46, entonces nos han pedido que seamos un poco puntuales porque nos extendemos y el otro docente tiene que ingresar, ¿ya? Aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento con aceleración constante. Vamos a continuar la próxima clase desde esta diapositiva. No sé si tenemos algunas consultas, alguna duda, por favor, les rogaría que podamos expresar antes de que nos retiremos. Ingeniero, por favor, ¿podría mostrar las primeras diapositivas, por favor? Por Ok. favor. ¿De qué concepto estamos hablando? Las primeras, por favor. Esa es la primera. Muchas, Es la segunda. muchas gracias, Inge. Muy bien. En lo que es el chat nos preguntan, no, buen día, ¿será que es para esta primera parcial llevamos el tema de estática? Si no me equivoco, no está considerado lo que es estática ya, llegaríamos hasta dinámica en el primer parcial. El día sábado les han debido indicar también lo mismo, ¿no? ¿Alguna consulta más? Inge, ¿podría mostrar la tercera diapositiva, por favor? La primera, la segunda, la tercera está. Sí, Inge, muchas gracias. Muy bien. ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más? Nada más, ¿no?
Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, muchas Luego. gracias. Hasta luego.